Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me logran escuchar bien? Buenas tardes, Miss. Sí, Miss, sí se le escucha. Muy bien. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. A ver, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Sí. Buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, hablando un poco referente a lo que hemos ya venido trabajando, ¿no? De las corrientes literarias. ¿De qué corrientes literarias hemos estado hablando, chicos? A ver, ¿quién me podría manifestar? Chicos, ¿quién me podría decir? A ver, ¿quiénes estuvieron atentos, chicos? Y me podría manifestar sobre lo que hemos venido hablando. A ver, Alexis, la pregunta era, hemos ya tenido ya 2 clases en las cuales hemos hablado de las diferentes corrientes literarias de que pertenecen a la literatura universal. ¿Quién me podría manifestar, sí, de qué corrientes hemos hablado y qué características tiene para poder registrar la asistencia, ¿no? A ver si se encuentran ahí. Ya, muy bien, hemos hablado del romanticismo. ¿Y qué hemos dicho del romanticismo? Que es la última corriente que hemos hablado.
A ver. Yesili Maribel nos dice, ya entiendo, Yesili. Ya, a ver. ¿Quién recuerda, chicos? A ver, de los que estuvieron presentes veo varios acá, ¿sí? A ver, ¿quién recuerda de qué hemos hablado, qué tema hemos desarrollado, qué hemos dicho respecto al romanticismo, a qué nos referimos? Recordemos que hemos hablado de dos corrientes literarias, ¿eh? Uh-huh. Sí, pero cuando nosotros hemos hablado de dos corrientes literarias, una que es el romanticismo y otra que es el realismo. De ello hemos hablado, cada una cuenta con sus propias características, las cuales las hace distintas y son en diferentes épocas, las cuales van a manifestar diversos tipos de temas. No solamente se va a regir en un formato de tema, ¿sí? Sino más bien en diferentes temas de los cuales nosotros debemos de aprender a identificarlas. Debemos de aprender a identificarlas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a estar frente a un ejercicio, mejor dicho, a un libro, vamos a poder identificar a qué corriente literaria va a pertenecer. A ver, Mercedes, William, Albina, Maribel, Diana, quienes estuvieron presentes en la clase me podrían manifestar qué características, por ejemplo, tiene el romanticismo. Hola, buenas tardes, ¿me permite? Sí. Y a mí, en sí, el romanticismo es una corriente literaria que abarcó los diversos sectores de la cultura y de la vida europea, producto de una crisis de base social y política. En eso hablamos del romanticismo. Ahora, si hablamos del realismo, fue una corriente literaria muy opuesta al romanticismo. Por decir, si hablamos de características, tenemos, por ejemplo, que
en lo que es el romanticismo se dice que la existencia por la libertad absoluta se predominio de los sentimientos ante la razón, presencia de elementos de la Edad Media, subjetivismo, individualismo y culto al yo, nacionalismo. A diferencia del realismo, por decir que tenía un objetivo realista, a diferencia del romanticismo que se predominó los sentimientos a la razón, en este caso fue lo contrario, se le dio predominio a la razón sobre los sentimientos. Su preferencia fue narrativa. Criticó a la parte moral de la burguesía. O sea, si hablamos de romanticismo y realismo, son cosas muy opuestas una de la otra. Esa sería mi participación, Miss. Muy bien, Williams, excelente acotación. Sí, tienes razón. Cuando nosotros vamos a hablar sobre el realismo y el romanticismo, son dos corrientes literarias totalmente opuestas. ¿Por qué? Porque como nos dice William, nosotros hablamos de un romanticismo, como su nombre mismo lo manifiesta, el cual va a manifestar sentimiento, ¿cierto? Va a predominar lo que son los sentimientos, lo subjetivo. Sí, los escritores de esa época van a estar o van a desarrollar dentro de su temática, de sus historias, el predominio del sentimiento del ser humano, ¿no? Para ellos, lo que les decía, lo que ellos sentían, lo realizaban, por más que esté o no en base a la razón, ¿cierto? Ahora, y el realismo es todo lo contrario, ¿no? En el realismo lo que va a predominar es la razón, lo oculto, lo racional, lo razonable, que se van a basar en lo justo, se podría decir, ¿no? Aunque sí va a predominar lo que es el contexto social, ¿no? Que es la burguesía, en lo cual ellos van a mostrar ciertas diferencias por el actuar de los burgueses o por ese tipo de clase social a la cual ellos pertenecían, ¿no? Pero lo que ellos van a manifestar dentro de sus historias es la resolución de esos conflictos o dificultades en base a la razón, en base a lo que ellos consideraban o estaba en base a ley. Sí, eso es muy contrario a lo que es el romanticismo. Sí, algo que nosotros no vamos a compararlo, ¿no? Que vaya a ser igual. Lo romántico es lo subjetivo y lo realista es lo racional, ¿cierto? Y acá vamos a ver, ¿sí? Diversas denuncias sociales, más que todo por la explotación del ser humano en esa época y el psicologismo, ¿no? En cuanto al personaje. Cada uno de los escritores va a hacer mucho hincapié en cuanto a la psicología del personaje, ¿sí? Y lo que va a predominar, uno de los géneros, es la novela, va a predominar durante el realismo también, ¿sí? Y acá recordemos, ¿no? Que los temas que van a desarrollar los realistas va a manifestar en un mundo rural, un mundo urbano, ¿sí? Va a haber mucha política, ya que los que van a pertenecer a esta época son bastante eruditos o eran filósofos que ya conocían, ¿no? De una diversidad de temas y esto lo van a incorporar dentro de las obras. Va a haber diversos conflictos existenciales, cuenta la locura, el amor y una sociedad llena de falsedades, ¿sí? Y de soledad también, ¿no? Va a haber también, recordemos que dentro del realismo va a haber escritores que van a escribir desde la burguesía, los que pertenecían, mejor dicho, a la burguesía, para los burgueses y contra la burguesía también.
Sí, entonces va a haber 3 tipos de autores, se podría decir, ¿no? Y acá vamos a tener a los máximos exponentes como Charles Dickens, Stevenson, Oscar Wilde, que recuerden que hablamos del retrato de Dorian Gray, y el que va a causar conmoción y bastante importancia va a ser Fyodor Dostoyevsky, ¿sí? Que va a ser uno de los grandes escritores de la época, ¿ya? Muy bien, William, excelente apreciación respecto a lo que hemos venido trabajando. Me gustaría que la mayoría de los estudiantes lo desarrollen también de esa manera, ya que es fundamental, ¿no? Yo, de acuerdo a la participación, registro también la asistencia de cada uno de ustedes. ¿Sí? Hasta aquí alguna consulta, alguna duda. Miss. Bueno, me parece que ninguna. Entonces, vamos a continuar. Muy bien. A ver, cuando nosotros vamos a elaborar textos, ¿cierto? U oraciones, ¿de qué hacemos uso? A ver, ¿quién tiene noción de algo? ¿De qué tipo de palabras hacemos uso dentro de un texto? Miss, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Les decía, cuando yo voy a elaborar un texto, ¿qué es de qué hago uso? Aparte de las palabras, ¿qué tipo de palabras hago uso? Pueden ver oraciones interrogativas, Miss. ¿Ya? ¿De qué más? Exclamativas. A ver, mejor, para que me puedan entender. ¿Qué es lo que observan en la imagen que les muestro aquí en la diapositiva? De los conectores, Miss. Exacto, estamos observando a 2 personas que intentan conectar, ¿cierto? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de conectores. ¿Y qué serán los conectores? ¿O a qué llamamos conectores?
¿Me permite, Miss? Sí, Conectores son más de una palabra que es para unir una o dos o más palabras para dar sentido a una oración o algo que uno quiere expresar. exacto. Muy bien, William. Sí, cuando nosotros hablamos de conectores, ¿sí? Es para nosotros saber en qué momento o en qué contexto las vamos a emplear, ¿sí? Cuando hablamos de ello, por ejemplo, ¿no? Cuando yo elaboro una oración, para que mi oración tenga sentido, hago uso de diferentes tipos de palabras, hago sustantivos, de verbos, de pronombres, y dentro de ello van a estar los conectores, que se van a adecuar al contexto, al tema, a la idea que yo quiero manifestar dentro de la oración. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, vamos a decir, o se le denomina dentro del área como conectores lógicos. ¿Qué son? Son aquellos conectores que van a tener como función dar una relación lógica. ¿Qué quiere decir? Una relación de sentido, ¿ya? Dentro de las oraciones. Entonces, esa es la función principal de estos conectores, ¿sí? Completar el sentido, la coherencia del texto para contextualizarla, ¿sí? Ahora, no solamente existe un tipo de conector, sino existe una gran variedad de los cuales, ¿sí? Se emplean dependiendo en la temática, mejor dicho, el tema. Vamos a tener conectores coordinantes, disyuntivos, causales, temporales, los locativos, los aditivos, los aclarativos o los comparativos, los conclusivos condicionales y continuativos. ¿Sí? Entonces tenemos 11 tipos de conectores que a nosotros nos van a ayudar a darle sentido y coherencia a mi texto. Pero como les digo, ¿no? Hay que saber emplearlos. No todos los tipos de conectores yo las uso para un solo contexto. Por ejemplo, los conectores coordinantes son aquellos que yo voy a emplear cuando voy a querer entablar un puente o conectar una idea con otra, el cual este conector coordinante me va a servir a mí como puente, como relación, ¿no? Para yo pasar a la siguiente idea. Luego tengo los conectores disyuntivos. ¿Qué son los conectores disyuntivos? Yo los empleo cuando voy a querer manifestar contradicciones, separaciones entre una idea con otra, ¿ya? Yo cuando voy a contradecir. Y las causales, las cuales me van a manifestar una relación de causa-efecto, ¿sí? Y las temporales son aquellas que nos van a dar una relación cronológica, ¿sí? Mencionando qué sucede primero, último y después, ¿sí? Mayormente este tipo de, este tipo de conectores yo las voy a emplear en el uso de, por ejemplo, recetas, de como cuando yo voy a querer quizás realizar una dinámica, ¿cierto? En las cuales yo manifiesto la cronología, no el tiempo, el proceso, ¿sí? Ahora, los locativos son muy distintos a los temporales. Los locativos van a ser aquellos que van a definir el lugar, ¿no? Manifestar una ubicación en especial, ¿sí? Esos son los locativos. Y los aditivos, ¿sí? Como su mismo nombre lo dice, aditivos que viene de adicionar. Entonces, son aquellos que me van a ayudar a agregar ideas, ¿sí? ¿Para qué? Para ganar la intensidad, ¿no? Para enfatizar más la información, ¿sí? Complementarlos. Y los aclarativos, ¿sí? Van a ser referente a que van a cumplir con insistir o aclarar un punto que ya se haya manifestado, ¿no? Pero añadiendo nuevas ideas. Eso sirve, ¿no? Para fundamentar, para aclarecer.
Y los comparativos, ya como su mismo nombre lo dice, para comparar, ¿sí? Dentro de una expresión. Hasta aquí, ¿me estoy dejando entender o estoy yendo muy rápido? ¿Me confirman, por favor? Todo claro, profesora. Muy bien, entonces, en esta parte hablamos de los comparativos, ¿sí? Recuerden, ¿eh? Lo que ahora les estoy manifestando son la teoría básica de cada uno de los conectores, ¿sí? Y después vamos a ver cuáles son esos conectores. Y luego tenemos los conclusivos, que como su mismo nombre lo manifiesta, van a ser aquellos tipos de conectores que me van a ayudar a mí dentro de mi oración a manifestar, ¿sí? La conclusión o el cierre de una idea, ¿no? A manera de conclusión, o mejor dicho, de resumen, que normalmente se desarrolla al final de cada oración. Y los condicionales son aquellos que van a condicionar, pues, ¿no? Que una idea va a depender de otra, ¿sí? Y los continuativos, ¿sí? Son aquellos que van a alargar la idea, ¿sí? Alargar la idea, pero sí siempre añadiendo nuevos elementos, nuevas ideas, nuevas formas. Eso va a ser la finalidad. Acá tenemos los diferentes tipos de conectores, por ejemplo, los de oposición o contradicción, son el pero, el aún, el sin embargo, el no obstante, en cambio, por otro lado, por más que, por ejemplo, ¿no? Podría decir, ¿no? Mi hijo se comportaría bien, pero es que lo engrío mucho. ¿Qué estoy haciendo? Estoy contradiciendo una idea con otra. ¿Cierto? De causa o consecuencia, porque tengo el por qué, el ya que, el puesto que, por consiguiente, debido a, en consecuencia o por ende. Cuando yo digo, no, me coserán la herida, puesto que me lastimé muy fuerte. ¿Cierto? Entonces, ese es el formato. Y los aditivos son los que sirven para agregar idea, dijimos, ¿cierto? Son el y, también, además, asimismo, de igual modo, de la misma manera. Sí, son conectores que me ayudan a mí a continuar o agregar más ideas, ¿no? Y de tiempo es finalmente, previamente, por último, mientras tanto, después, ¿no? Son los diferentes tipos de conectores si yo me refiero al tiempo. Y acá tengo una gran variedad también, ¿no? De conectores que me van a ayudar y me van a servir a mí para poder desarrollar, ¿no? Y armar mi oración. Con estos conectores a la mano, a mí se me va a hacer mucho más fácil el de elaborar oraciones dependiendo la situación, ¿sí? Hasta aquí alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro. Todo bien, mi sí. Ya, muy bien. Como ha quedado claro para poder practicar, ahora me van a desarrollar un ejemplo, o mejor dicho, me van a elaborar una oración eligiendo uno de cada conector. En total, ¿cuántos me van a hacer? 6 oraciones, pero de cada recuadro me van a elegir uno. Un conector, ¿sí? Y me lo van a manifestar. De esa manera también yo voy a registrar la asistencia de cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, a trabajar lo pueden hacer desde el celular, no hay ningún problema, ¿sí? Para que no se les dificulte. Si tienen acceso a un papelito, un cuaderno y poder escribir, no hay ningún problema. Luego yo voy a llamar individualmente para que me manifieste qué tipo de conector está haciendo uso y cuál es la oración. A trabajar.
¿Puede ser cualquier oración? Sí, cualquier oración solo si lo que tienen que usar es un tipo de conector. Por ejemplo, ¿no? Yo quiero usar un tipo de conector en lo cual se enfatiza en enlazar ideas similares o añadir una nueva idea. Pues puedo hacer uso del otra vez, de nuevo también y igualmente o además o por otra parte. Cualquiera de esos conectores deben estar dentro de tu oración. Ah, ya, profesora, gracias.
¿Concluyeron, chicos? Sí, Miss, ya solo me faltan 2 oraciones. Ya, muy bien. 2 minutos más y empezamos. Muy bien. A ver, iniciamos. Albina Tuanama. Albina. Albina Tuanama. Bueno, me parece que no está. Diana Lourdes. Miss, presente. A ver, Diana. Según el tipo de conector, para enlazar ideas, ¿qué conector has usado? En el primero, mi oración, he usado el conector por otra parte. Y mi A ver, oración es, manifiéstame tu oración. por otra parte, me costará acostumbrarme en mi nuevo hogar. Ya, pero ¿cuál sería tu anterior idea a esa? ¿Cómo así, Miss? A ver, el conector que estoy haciendo uso es para enlazar, ¿cierto? Que me va a servir, ¿qué dijimos? Como puente, para conectar una idea con otra, ¿cierto? Entonces, previo a lo que tú me has dicho, debe de haber una oración antes de. Para yo después de esa oración recién usar el por otra parte. ¿Me dejé entender? Sí, Miss, pero yo solo escribí esa oración. Pensé que así se Ya, a hacía, ver, ¿cómo lo disculpe. armarías ahora? Con lo que te acabo de explicar, ¿cómo lo armarías? ¿Cómo sería tu oración? ¿Usando por otra parte o ya no? Sí, usando por otra parte.
Por ejemplo, ¿no? He vivido por mucho tiempo en Lima, pero por otra parte, ¿sí? Por otra parte, sé que Ya. me acostumbraré muy rápido a Huaraz, por ejemplo. Ah, ya, Miss. Esa. ¿Por qué? Porque tu conector que estás haciendo uso te sirve como fuente para que tú relaciones una idea con otra. Esa es la idea. ¿Sí? Ahora, siguiente oración, de Diana. La otra oración utilicé aunque. ¿Ya? ¿Cuál es tu oración? Aunque es una máquina nueva, no voy a aceptarla. No podías No secar. voy a aceptarla. Ya, muy bien. Ya, lo nuevo, ya, muy bien. Siguiente. Al principio quise ser modelo y ahora soy doctora. Indicar tiempo, ¿no? Muy bien. Siguiente. Luego de mi papá, mi mamá es la más alta. Otra oración podía ser la ambulancia llegó luego de varias horas. Esas dos Ex. oraciones escritas. Ujú. Causa-efecto. La última está mucho mejor. Ya. Luego la 5 dice, tengo un negocio en el cual ahorré mucho dinero. De este modo, perdón, de este modo ahorré mucho dinero. Muy bien, excelente. Y por último, para marcar la similitud del contraste, ¿cómo es tu oración? Mi última oración es, realicé un trabajo, sin embargo, no salió como esperaba. Muy bien, excelente día. Ya me has captado adecuadamente tu oración. Muchas gracias. A ver, Alex Aguilar Leiva. Sí, profesora, buenas tardes. Buenas tardes, Alex. A ver, tus ejemplos. ¿Qué conector has hecho uso y cuál es tu oración? ¿Te escucho? Es- Bueno, he hecho esto sobre todo. ¿Cómo? El primer conector que he utilizado es sobre todo. El primer conector que has usado es el sobre todo. Sí, Ya. a ver, lleva abrigo y sobre todo un buen calzado. Ya. Siguiente. A pesar de la lluvia, pasamos un día inolvidable. Ujú. Siguiente. No tengo frío, al contrario, hace bastante calor. No tengo frío, al contrario, está haciendo demasiada calor. Ujú. Estudió Siguiente. muchísimo, estudió muchísimo, sin embargo, no aprobó el examen. Excelente, muy bien. Continúe, profesor. Sí, sí, continúa hasta el final. Se sentía mal, no obstante, fue a trabajar. No, se sentía mal, no obstante, fue a trabajar. Ya. No le gustan las frutas, en cambio, ama las verduras.
Ajá, muy bien. No le gusta, en cambio, ama la suegra. Excelente. Muy bien, Alex. Excelente. Nota que sí me has podido comprender. Alexis Rimay. Alexis. Alexis Rimay. Bueno, no está. Flores Espinosa. Tampoco. Héctor Reyes. Kelly Potosino. Lexi Andoa. Sí, Miss, presente. A ver, Lexi, contigo. Manifiéstame tus ejemplos. Mi oración es, me sentí un poco mal, sin embargo, seguí trabajando. Ya. Ujú. Y tengo otro que es, compré flores, pero olvidé los lazos. Ya. Mm, ya, otro tengo, lávate la mano, después almuerzas. No sé. Lávate la mano, después almuerzas. Ajá, muy bien. Sí, tengo otro que es médico, además educador. Ujú. Sí, y el último es, ¿no? Lee el texto, luego resuelve el cuestionario. Son 5 oraciones que dicen. Ah, ya. Es médico. Ujú. Además, educador. Ya. ¿Y la siguiente cuál me dijiste? Lee el texto, luego resuelve el cuestionario. Ay, ya. Excelente. Muy bien, muy bien. Eso sí hiciste, ¿verdad? Sí, pues sí, Miss. Ya, muy bien. Excelente, Lexi. María Flores. Mikey Bernuy López. Mercedes. William Lenny. Y bueno, Jesly que se desconecta. Presente. Ah, William. A ver. William, tus ejemplos. Sí, solamente no logro conectar con el ejemplo número 5, pero le dictaré las que he logrado. Por A ver, a decir, ver. para el primer caso, dice el refrán, otra vez la burra al trigo. Para el Ujú. segundo caso, a pesar de la mala situación, seguimos con miras hacia un futuro mejor. Excelente. Caso número 3, al principio quiso negar, pero finalmente optó por decir la verdad. Caso Ya. número 4, luego de varias horas, los bomberos lograron apagar el fuego. Y caso número 6, estaba en un hospital al borde de la muerte. Sin embargo, Dios me dio una segunda oportunidad. Ujú. Las 5, si Excelente. no he logrado conectar la idea a mis. A ver, ¿cuál es tu idea? No la tengo en sí, no la logro conectar con los conectores que se está
dictando en Ah, este ya, caso. con los conectores para indicar ejemplo o modo de resumen o conclusión, ¿no? Sí. Ah, ya, puede ser, por ejemplo, ¿no? Me fui al campeonato, ¿sí? De fútbol y de este modo pude alegrar a mi hija, por ejemplo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy concluyendo una idea, ¿ya? O, por ejemplo, ¿no? Para concluir, manifiesto lo siguiente, ¿sí? Esto normalmente es a modo de resumen, cuando yo al finalizar coloco. Estoy hablando sobre, por ejemplo, no sé, una actividad. Y último digo, en conclusión, se debe de realizar de esta manera. Ese es el formato. ¿Ya, chicos? Muy bien, veo que sí me han podido comprender, ¿sí? Les voy a pedir que tomen captura a este pequeño ejercicio para la siguiente clase y me lo vayan desarrollando, ¿sí? Tómenle captura y lo vayan desarrollando haciendo uso de los conectores. Y luego así van a ir participando para ver qué tipo de conector me han hecho uso en cada una de las oraciones. ¿Sí? Y Disculpe, recuerden, debe de oraciones. tener sentido. ¿Cómo? Faltan mis oraciones. Sí, solo que ya me ganó Ahí la vamos hora. a utilizar cualquier tipo de Para la conector. siguiente clase, por favor, Llame. Jesly Maribel, ¿no? ¿Ya? Sí. Con Jesly Maribel me Yo quedo. también, Miss, porque no pude, estaba ocupada. Porfis. Albina y Jesly, son las dos que me faltan. Visita, yo también. Ya, Silvia. A ver, chicos, recuerden Visita, yo he entrado con... Yo también, Miss. que cuando llame, por favor, se participe cuando estoy llamando, por favor. Sí, les voy a pedir bastante. Si tienen algún inconveniente, lo pueden escribir por el chat para yo tomarlo en cuenta. Si no me responden, yo considero que no están o están ocupados, por eso es que no responden. ¿Y chicas? Muy bien, chicas, tengo una siguiente clase, me gana la hora. Tómenle captura, nos vemos en la siguiente clase, cuídense mucho.